Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición para mí traerles un mensaje de la palabra de Dios y en especial en esta Semana Mayor. Estamos hablando de la última semana del Señor, de la última semana del ministerio público del Señor. Quiero que quede en sus corazones lo que tiene que ver con la cena del Señor. Hoy jueves vamos a tomar la cena del Señor y fue un jueves santo donde el Señor, el día de la Pascua, jueves pascual decirlo así, ese jueves especial donde se prepara todo para comer la cena, es ahí donde podemos mirar que en el Evangelio según San Mateo 26 se muestra especial el Señor dejando esta palabra para que cada uno de nosotros podamos sacar unos principios que están allí. Muy bien, quiero que abra las escrituras en San Mateo capítulo 26, 17. Capítulo 26, 17. Dice la palabra: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre, te doy gracias, precioso Dios, por esta palabra linda. Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu gloria se manifieste y que cada uno de tus hijos en el lugar donde se encuentren sean bendecidos, sean ministrados, sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Trae consuelo, trae libertad, trae paz, trae salvación, trae sanidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me uno en un espíritu a tu palabra, que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Y hoy me fortalezco en ti, Jesús, y en el poder de tu fuerza, para ministrar a tus hijos una palabra tan gloriosa, tan maravillosa como es la palabra de la institución de esta doctrina, de esta celebración, Señor, tan maravillosa de la cena del Señor. Señor, te pido la bendición para cada uno de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Vamos a tratar de ir de la Pascua a la cena del Señor, a la Santa Cena. ¿Y cómo podemos hacer esto? Quiero darles una pequeña introducción, como lo hice hace 8 días, sobre ese reinado en que en Colombia sucedió hace unos años, que nuestra reina quedó sí, Miss Mundo, pero le quitaron la corona al final. Fue algo muy triste, muy doloroso para todos, decirlo así, para todos los colombianos.
De la misma manera, miramos la entrada triunfal del Señor, pero terminó sin corona, llorando por Israel. Uno dice, pero no decimos que es la entrada triunfal. Y pudimos demostrar a través de las Escrituras que el Señor no venía a ser coronado, sino venía a morir. No venía a ser el soberano allí con poder, venía con toda su gloria y su esplendor, no. Él venía a morir en la cruz, a morir por nuestros pecados, a terminar sacrificado para salvar al mundo entero. No bajó en un caballo, bajó en un burro. ¿Por qué no bajó en un caballo? Porque no venía a reinar. ¿Por qué bajó en un burro? Porque venía a morir por nosotros. Así que la coronación de nuestro Dios es en el reino de los cielos y lo pudimos ver a través de Apocalipsis 19. En este pasaje tenemos que mirar también algo especial. Tenemos que mirar que el Señor va a establecer su cena, pero hay algo muy profundo en lo que tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Y tiene que ver con el momento especial en que el Señor va a hacer una transición de la Pascua a la cena. Y va a ser Él el sustituto, en pocas palabras, el Señor es la Pascua. Y es algo importante que tenemos que dejar hoy, que de verdad quede en nuestro corazón. El propósito que traigo para este sermón es mi propuesta, que todos nos quedemos con el sustituto, que todos nos quedemos con nuestra Pascua, que todos nos quedemos con Jesús de Nazaret. Esa es mi propuesta a través de este pasaje. Así que, así como el Señor llega con ese propósito de dejar este principio en el corazón, es algo muy, es de algo muy emotivo, de decirlo a tal punto para que me comprenda, porque quiero dejar alguna ilustración aquí. Hace unos años un compositor colombiano fue a un país y cambió la melodía del himno de ese país y fue linchado, fue echado de ese país por haberse atrevido a cambiar la melodía, la música de ese himno nacional de ese país. Es algo sagrado, es algo muy importante. ¿Qué tal si en Colombia llegase alguien a cambiar la música o el himno nacional? Yo solo quiero que sientan el impacto, las sensaciones, dijo nuestro ciclista Nairo Quintana, dice, vamos a mirar la sensación del texto, la tensión, vamos a mirar la emoción, la pasión que hay en este texto, y se tiene que ver con esto. En el momento en que el Señor va a cambiar este festivo, hermanos, lo va a cambiar por la cena, va a cambiar la Pascua por la cena. Es como si llegara alguien aquí en este tiempo a cambiar el himno nacional por otro. No, eso es algo, yo creo que el único que tiene autoridad para cambiar el himno nacional de nuestro país, de Colombia, es Simón Bolívar si resucita. Si resucitara Simón Bolívar, tiene todo el derecho de cambiar la melodía, la música o la letra del himno nacional. Yo creo que es algo imposible. Y el Señor cambia la Pascua. En este pasaje va a cambiar la Pascua y va a establecer la cena del Señor. Es algo descabellado, hermano. Es para que lo linchen, es para que lo maten, es para que los discípulos lo ahorquen, a menos que sea el Señor, a menos que sea Dios, a menos que sea el autor de la Pascua, el que puede cambiarlo por la cena del Señor. Entonces yo quiero que eso lo miremos a través del pasaje y le demos la importancia. Dice nuestro pastor John Stott, dice que estos hechos y palabras tienen tremendo significado, que es una lástima que nos hayamos familiarizado tanto con ellos que tienden a perder el impacto. Casi todas las fiestas, los festivos, la gente celebra el festivo, pero no sabe ni qué celebra.
Decía este ejemplo también en la noche, en el día de la fiesta, de una ceremonia, de un matrimonio, que ya quitaron hasta el vestido blanco. Le quitan el sentido a la ceremonia. Entonces muchas ceremonias han perdido la esencia, han perdido el significado. Y una de las cosas centrales que el Señor quiere dejar con la cena del Señor es, en primer lugar, digámoslo así, 3 lecciones. Miremos 3 lecciones y luego miramos 3 implicaciones. Vamos a ver, las 3 lecciones tienen que ver con la centralidad de la muerte de Cristo. La cena del Señor quiere mostrar la centralidad de la muerte de Cristo. En segundo lugar, quiere mostrar el propósito de la muerte de Cristo. Y en tercer lugar, tiene que ver con esa necesidad de que cada uno de nosotros nos apropiemos, es decir, de los beneficios de la muerte de Cristo. Apropiarnos de los beneficios de la muerte de Jesús. Cuando hablamos de la centralidad de la muerte de Cristo en la cena del Señor, lo podemos ver que el Señor, a través de su palabra, nunca quiso o nunca autorizó ninguna dramatización para su nacimiento, para su vida, para sus palabras, para sus obras, pero para su muerte sí dramatizó, simbolizó, hizo una parábola muy importante como es la cena del Señor. En segundo lugar, que tiene que ver con el propósito de su muerte, Jesús muere con el propósito de iniciar una nueva relación pactual entre Dios y su pueblo. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la necesidad de que cada cual se apropie de la muerte de Cristo personalmente. No era suficiente, en pocas palabras, que Jesús muriese, sino que era necesario que ellos hicieran suyos los beneficios de su muerte en forma personal. Por eso en San Juan 6, 53 al 56 dice la palabra: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis la sangre no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Una cosa era que Jesús ofreciera su cuerpo y su sangre con su muerte, y otra es que nosotros hagamos nuestros los beneficios de su muerte. Es muy importante que comprendan que cuando tomamos la cena, centralizamos la muerte de Cristo. Nos tomamos este beneficio de tener una relación ahora profunda con el Señor, y cuando comemos el pan y bebemos la copa, estamos comiéndonos, en pocas palabras, estamos bebiéndonos, estamos diciendo: creemos en ti, Señor, creemos, confiamos en ti. Así que ahí no solamente los discípulos en la cena se quedaron al Señor viendo comer, sino que ellos, cuando Él cambió la Pascua por la cena, comieron el pan y bebieron la copa y creyeron. De la misma manera, mi amado hermano, cuando usted come la copa, toma la copa y come el pan, usted está creyendo, usted se está identificando, usted está formando parte del cuerpo de Cristo. Muy bien, cuando miramos el texto, lo vamos a mirar también en las implicaciones del 17 al 19, vamos a mirar una implicación que tiene que ver con la preparación. ¿Cómo está implicado allí? ¿Cómo estamos implicados nosotros en esta preparación de la cena del Señor? Pero hay una segunda implicación que tiene que ver con la traición de Judas. Y me pregunto yo: ¿y por qué metieron en la cena del Señor a este traidor? Pero ahí quedó. ¿Y por qué quedó ahí en ese lugar? ¿Qué implica Judas en la cena? Y en tercer lugar, la sustitución.
Entonces, Mateo, anote esas tres palabras: preparación, traición y sustitución. Vuelvo a repetir: preparación, traición y sustitución. Cuando miramos la preparación, debemos de mirar el cuidado, la reverencia, el protocolo que tenía Israel para celebrar la Pascua. Entonces, en primer lugar, Jesús lo hizo el primer día festivo, fue un día jueves, fue el día jueves. Jesús celebró la comida de la Pascua con sus discípulos en comunión. Lo que tiene que ver con la Pascua tiene que ver con la comunión. Incluía, aparte de esto, una serie de acciones. Previamente, el Señor había preparado el lugar de la cena y así que había hecho una solicitud, que lo pudimos ver a través de la palabra. Una solicitud, como cuando usted quiere salir a un día campestre, usted solicita esa finca, hace sus reservas, su reservación. De la misma manera hizo el Señor. Aparte de eso, podemos ver la sobrenaturalidad de cómo llegar a ese lugar, el hombre del cántaro, y se ve la omnisciencia del Señor, como se vio también en el día que los mandó por el pollino, por ese burrito. En segundo lugar, la compra de un cordero que sería llevado al templo. Esa celebración tenía que ver con la compra de un cordero, tenía que ver con ese lugar, tenía que ver con llevarlo en la tarde para que los sacerdotes lo sacrificaran. Mire todo lo que se tenía que hacer en la Pascua. En tercer lugar, se colocaba la sangre en los recipientes. Cuarto lugar, se llevaba la carne para el lugar de la cena y asarla al atardecer. Y al anochecer, como dice la Escritura, se reunían para comerla con los panes sin levadura y hierbas amargas. Esta comida era un ritual que consistía de varias etapas. Lastimosamente, muchos de nosotros somos irreverentes al comer. Somos irreverentes en lo que tiene que ver con cuando nosotros nos sentamos a la mesa. ¿Qué tan importante era para ellos esto? Esta comida era todo un ritual. Se intercalaban con 4 bendiciones. Habían 4 bendiciones durante la comida. Así que había este hombre, o el que dirigía la cena en la casa, la cena pascual, tenía que ser un hombre que conocía la palabra. Tenía que orar, saber orar. Tenía que ministrar la familia, y por lo general era el padre. Tenía que conocer todo lo que hizo el Señor por Israel al sacarlo de Egipto con mano poderosa. Tenía que conocerse todo el Éxodo, todo el Pentateuco. Tenía que ministrar esas 4 copas de vino, que era una institución allí. 4 copas de vino, 4 bendiciones, y la festividad se extendía hasta la llegada de la medianoche. Todos se despedían con cánticos, con unos salmos, y durante toda la cena se cantaba desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo estamos celebrando la cena? ¿Cómo nos preparamos para un momento como estos? ¿Cómo nos estamos preparando? Que el Espíritu Santo nos guíe en este momento. ¿Cómo te has preparado para hoy tomar la cena? Me da mucho dolor que en este tiempo de virtualidad se ha perdido mucho la reverencia por oír la palabra, y más en tomar la cena del Señor. Que hoy podamos comprender esto, que al quedarnos con Jesús, para que Jesús se quede, Él se queda donde lo honramos. Donde el Señor se honra y se honra su palabra, ahí está el Señor. Entonces, podemos mirar a través de las Escrituras que la iglesia tuvo que ser exhortada por el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11. ¿Por qué fue exhortada por el apóstol Pablo? Por esa irreverencia, por el irrespeto a esta ceremonia especial. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios 11, 17, dice el apóstol Pablo en un tono exhortativo, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pasamos al versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vuelva. Entonces miramos a través de este versículo 17 de San Marcos, de San Mateo 26, 17 al 19, cómo el pueblo de Israel preparaba la Pascua. En segundo lugar, vamos a mirar la traición. Y es lo que yo quiero que quedemos con una confrontación, como el Señor confronta a Judas. Esta Santa Cena tiene un íntimo infiltrado, porque el Señor dice: el que mete su mano en mi plato, un amigo. Hay uno que no es de la foto, está diciendo el Señor aquí, del 20 al 25. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Cuando llegó esa noche, el Señor se soltó. Aún el hombre de mi paz, Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. El Señor sabía quién era Judas. Judas se la hizo al Señor. No, Señor. El Señor lo llama en privado y sabía quién era Judas. Aquí muestra el Señor su omnisciencia. Mateo 26, 25 dijo Judas: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas en este momento le dice: ¿soy yo, maestro? No le dice: soy yo, Señor. No todo el que me dice Señor, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Judas caminó con Jesús, durmió con Jesús, vivió con Jesús, trabajó con el Señor, sirvió al Señor, oró con el Señor, miró milagros, prodigios y señales, comió, pero no era de Jesús. Hay que saber que el salmista Silvestre Dangond cantó una canción muy importante: cuidado con Judas, cuidado con Judas. ¿Qué enseñanza más profunda nos deja Judas en esta cena? Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me parece tan importante este pasaje, que Judas caminó 3 años con el Señor, con el mejor maestro, el mejor pedagogo. No hay como él, no, nadie como el Señor, y no se convirtió Juditas, no se convirtió. Entonces, ¿qué podemos decir? A través de esto le oraba yo al Señor y le decía: Señor, un día le decía: Señor, ¿me conoces?
Tú me conoces, me tocó parar el carro y decir, Señor, yo quiero hacerme esta pregunta y quiero hacerte esta pregunta. Señor, tú me conoces. ¿Qué tal lleguemos al final? Y dice la palabra, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre tomamos la cena. Señor, en tu nombre tomamos la cena, y que el Señor nos diga, no te conozco, patica de mosco. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Mateo 22, 11, 14 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudecido, entonces el rey dijo a los que servían, él enmudeció, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amigo que me escucha, tú necesitas confirmar tu señorío en Cristo Jesús. Muchos alabaron al Señor al entrar a Jerusalén, pero muchos no estaban aceptando el señorío de Cristo. Ponían los ramos, ponían los mantos, diciéndole, Señor, señoree, Señor, reine, Señor, gobierne, pero querían hacer de las suyas, y como el Señor no le dio sus necesidades sentidas, entonces dejaron al Señor. Muchos podemos estar adorando al Señor con un corazón vacío. Judas nunca aceptó el señorío del Señor, por ende terminó sellado con el nombre de la perdición. Bien, esto quedó dentro de la cena. ¿Por qué quedó dentro de la cena? Porque quiere dejarnos algo importante a usted y a mí, que va a tomar hoy la cena. No por el hecho de tomar la cena y comer el pan, de comer el pan y beber la copa, te haces hijo de Dios. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que aceptar el señorío de Cristo. Judas se quedó por fuera. Judas se quedó por fuera del reino de los cielos. Judas se ahorcó. En tercer lugar, vamos a mirar el sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Ya hemos mirado en primer lugar lo que tiene que ver con las implicaciones. En primer lugar, la preparación. Cómo tenemos que prepararnos. En segundo lugar, la implicación que nos deja Judas. Que ninguno terminemos por fuera de la foto. Que usted y yo seamos parte del equipo, del cuerpo de Cristo. Esto es profundo. ¿Cómo es que va a quedar un pasaje o decir es un personaje como Judas dentro de una celebración de tal magnitud como la Cena del Señor, mostrando claramente que usted y yo no podemos quedar por fuera, quedar dentro de ese que no tenía el vestido, no tenía, o sea, Judas nunca aceptó a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Llegó a estas instancias y nunca lo aceptó. En tercer lugar, ese sustituto, la implicación de la cena, lo importante que es para nosotros en este tiempo. Entonces Jesús toma la posición del padre de familia y dice la escritura ahí en Mateo 26, 26 que mientras comía tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dijo diciendo, bebed de esta todos, dice, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan. El Señor explica como administrador del ritual lo que significaba el pan. Debía explicar esa acción del pan en lo que tenía que ver en la cena de Pascual. Tenía que explicarlo. Y al referirse al plan, al referirse al pan, no se refirió al maná
en la historia del peregrinaje de Israel. No, Señor, para nada, sino que se refirió a su propio cuerpo como el alimento dado por Dios con el cual sus discípulos debían nutrirse. Por eso decía que una del significado de las lecciones tiene que ver, mi hermano, tiene que ver con apropiarnos de la bendición, de los beneficios de la muerte de Cristo. Usted y yo tenemos que apropiarnos de estos beneficios. Al comer este pan, estamos diciendo en pocas palabras: Señor, creo en ti. Creo lo que hiciste por mí en esa cruz al partirte, al sacrificarte por ti, Señor. Al comer el pan, hermano, usted está creyendo, usted está comiendo toda esta palabra que habla de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La copa, al beber la tercera copa, cuando debía explicar y dar las gracias por la liberación de la esclavitud frente a los egipcios que el pueblo hebreo había recibido, dio una nueva interpretación de ese acontecimiento, hermano. Se referiría a una liberación de mayor alcance basada en su propio sacrificio, mucho mayor alcance que la Pascua sería la cena. Mucho mayor alcance, no era solo libertar un pueblo de las garras de los egipcios, sino era libertar a todo el mundo de las garras del mismo diablo. Así que hoy, cuando usted recibe a Cristo, tu dintel, tu corazón es pintado con la sangre de Cristo, y cuando Satanás quiera destruirte, robarte, matarte, no podrá, y si quiere llevarte con él al infierno, no podrá, porque en ti está el sello de la sangre de Jesús. Según el Antiguo Testamento, la sangre que libraba al pueblo del pecado era la que había establecido la alianza entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, mi hermano querido, el Señor toma la copa y, habiendo dado gracias, dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. Cuando hablamos de la sustitución, Jesús ahora es nuestro Salvador, sustituto, libertador, protector, mucho mayor. La ordenanza de la cena del Señor es para nosotros mucho mejor que la cena pascual. Hoy conmemoramos una libertad mucho mayor que la de Israel desde Egipto. Tomad y comed. Acepta a Cristo como te es ofrecido. Recibe la expiación, apruébala, sométete a su gracia y mando. Así que hoy debemos comernos esta verdad. Hoy, en este tiempo pandémico, no lo podemos cruzar sin Jesús. Hoy tenemos un verdadero sacrificio pascual. Hoy, mi hermano, quiero dejar este texto ahí en su corazón. Quiero dejar este pasaje de capítulo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que quiero dejar ahora 3 resonancias en su corazón. Escúcheme bien. El recordar es una. Usted no puede pasar por alto la centralidad de la cruz. No puedes dejar por alto esta lección de la centralidad de la cruz. En segundo lugar, no puedes pasar por alto este sustituto, que ahora nuestra Pascua es Jesús. Cuando tomas la copa y bebes y comes el pan, estás aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador.
Y en tercer lugar, quiero que dejes esto en el corazón. El pecado más impresionante de la historia es el asesinato de Jesús. Y en mi oración es que a medida que esta palabra gloriosa, esta doctrina sustitutiva de salvación se asiente en tu mente, generen un efecto profundo y práctico para hacerte resistente frente a las terribles penas y dolores que nos cortan la respiración y así nos convirtamos en cristianos osados. Quiero que se levante de su silla en este momento, voy a orar y vamos a tomar la copa, vamos a comer el pan. Padre, que estas lecciones queden en nuestro corazón, que esta cena no se pase por alto, sino que pase por alto el pecado al recibirla, que podamos tener una preparación, que podamos tener, Señor, una centralidad de la cruz, que podamos hoy, Padre precioso, tener claro el propósito por el cual tú moriste en esa cruz para arreglar nuestra relación contigo y que al comer este pan y al beber esta copa, Señor, estamos siendo comprometidos contigo. Nos comprometemos. Mi hermano que está ahí, esta es la parte que te corresponde. ¿Sabe cuál es la parte que te corresponde frente a todo este viacrucis del Señor, frente a todo esto que el Señor hizo por nosotros, frente a toda su pasión? Comer el pan y beber la copa. Qué bendición tan grande. Padre, levanto esta copa y este pan y bendigo tu iglesia santa, que al comer este pan y al beber esta copa estamos recibiendo todos los beneficios de tu muerte en la cruz del Calvario. No seremos como Judas. Hoy levanto mis manos y te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Perteneces a la foto de Cristo. De aquí en adelante, prepárate siempre para tomar la cena. Con reverencia, con respeto. Recibe al sustituto que siempre esperó Israel. ¿Sabe? La cena significaba que Israel esperaba un sustituto hasta su regreso. El Señor llegó y ellos no lo aceptaron. No comieron el pan, ni bebieron la copa. Los únicos que sí la comieron fueron los discípulos y la iglesia que aceptó a Jesús como su Salvador. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, comes el pan y bebes la copa y haces tu parte. Y en esta mañana quiero que levante el pan. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido que esta palabra quede en el corazón de todos. Nos hemos preparado. No seremos parte de la traición de Judas y te aceptamos como nuestro sustituto, Señor. Tú eres el que hoy, Señor, pinta nuestro corazón con tu sangre preciosa y nos libra de la muerte eterna. Satanás no podrá tocarnos, la muerte no podrá tocarnos y un día tomaremos la copa contigo. Tu palabra lo dice, que lo hagamos hasta que vuelvas, Señor. Y hoy, Padre, reconocemos la centralidad de tu muerte. Aceptamos esos beneficios para nosotros y aceptamos esa restauración de la relación contigo, Padre divino. Y oro en el Espíritu por cada uno de tus hijos que comen este pan y beben esta copa, de que sus nombres quedarán escritos en el libro de la vida y un día beberemos esa última copa contigo en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Padre, comemos este pan con todo el entendimiento de lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Levante la copa. Al tomar esta copa, mi hermano, eres libre de todo pecado. Cuando Israel tomaba la copa, recordaba y daba gracias
porque el Señor los había liberado de las garras del mismo emperador o de aquel faraón. Pero hoy, cuando tú tomas la copa, no eres librado del faraón de este mundo, eres librado del mismo diablo y sus demonios. No podrán tocarte. Te declaro salvo, te declaro sano y bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, cierro este momento dándote muchas gracias por el privilegio que me das de enseñar estas lecciones de la centralidad de tu muerte. Al tomar esta copa y al comer este pan, les he explicado a tus hijos también la importancia, Señor, que das tú con ese propósito central de perdonar nuestros pecados y arreglar nuestra relación contigo, y de que todos tus hijos hoy han recibido el beneficio de tu muerte en la cruz del Calvario. Y a partir de hoy, Señor, nos vamos a comprometer a ser más reverentes, a tener un protocolo más profundo al tomar la copa, Señor, y al comer el pan. Nos vamos a preparar, Señor. Hoy puedo decir que toda tu iglesia pertenece a esa foto y que recibimos a este sustituto como nuestro Salvador. Celebraremos, Señor, a partir de este tiempo la cena con más entendimiento y con más conocimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oro por esa ofrenda, oro por el diezmo, oro por esa siembra que das. Bendigo, levante su ofrenda, levante ese diezmo, mi hermano, levante esa siembra en el nombre de Jesús. Padre, multiplica a tus hijos en bendiciones materiales, en bendiciones, Señor, terrenales, Señor, al nivel de la comprensión, al nivel de la adoración. Bendícelos en las áreas materiales, porque tus hijos jamás amarán las cosas de este mundo más que a ti. Señor, bendigo a tus hijos en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. Te pido la bendición tuya, Padre. Te pido la bendición tuya, Señor Jesús, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Oro por ti, por toda tu casa, por toda tu familia, y que cada día, hermano, puedas amar más a Jesús con todo el corazón y centres a Jesús en tu corazón, porque Jesús es tu Pascua. Jesús es tu Señor. Dios los bendiga. Un abracito para todos. Un abracito. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos mañana a las 5:30.